Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Y Doña Nieves. Hola, mi nombre es Edwin Axel Hernández Reyes. Y en este video abordaremos el caso legal por los derechos de autor de los personajes La Chilindrina y Kiko, protagonizados por María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán. Ambos son personajes de la serie El Chavo del Ocho. Pero antes de comenzar, es muy importante tener presente que debemos de realizar el registro correspondiente de todas nuestras creaciones, evitando de esta forma que algún tercero nos pueda robar la propiedad, derechos de explotación, reproducción o cualquier otro derecho de nuestra creación, como bien puede ser una obra artística, literaria, científica, etc. En este caso, veremos qué es lo que sucedió con la exitosa serie El Chavo del Ocho y todos los problemas que se desataron debido a que no se realizó el registro correspondiente por el autor intelectual en tiempo y forma. El éxito llegaría 18 años después de ser escritor, en 1972, con la serie El Chavo del Ocho, programa que no obstante salió al aire con un elenco de actores absolutamente desconocidos para el público y que su interés artístico se hallaba en el drama, más no en la comedia. Ejemplo de lo anterior fue la llegada de María Antonieta. Sin embargo, el éxito que logró El Chavo convirtió a los desconocidos actores en verdaderos ídolos infantiles, que 21 años después continúan siendo reconocidos por la emisión líder de audiencia en México, Colombia, Brasil, Paraguay, Guatemala y Argentina, entre muchos otros, éxito que, sin embargo, derivó en más de una separación y pugna legal entre sus protagonistas. Pero detrás del increíble éxito que El Chavo del Ocho consiguió, se hallan historias que relatan la pugna y división que entre sus protagonistas se gestó, siendo la primera la que se originó entre Roberto Gómez Bolaños Chespirito y Carlos Villagrán Kiko, provocando la salida contundente de este último del programa e incluso su autoexilio laboral en Centro y Sudamérica. Lo que rompió todo esto fue eso, la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico. Y fue un poquito de parte mía y un poquito de que ya me estaban sacando. El caso del Chavo del Ocho es digno de analizar, pues bien, como ya lo hemos visto, uno de los problemas fue el que ocurrió con el personaje de la Chilindrina, que bien, con lo estudiado en este curso, podremos entender la diversidad de los derechos que se le otorgan de este personaje a María Antonieta. Pues bien, hay que tener en cuenta que Roberto Gómez Bolaños, actor, productor y guionista del Chavo del Ocho, tiene derechos de autor sobre los personajes, libreto y material literario. Según los artículos 12 y 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor, le pertenecen los derechos a Roberto Gómez Bolaños, compartiendo los derechos de dirección y producción con Enrique Segoviano. En el año 2014 ocurrió el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños. Después de este acto, todos los derechos de autor pasaron a propiedad de algún heredero. Pues bien, como lo menciona el artículo 25, es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquiriente por cualquier título. Al igual que el artículo 26, el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causavientes por cualquier título serán considerados titulares derivados. A pesar de ello, tal fue el caso de María Antonieta, quien acudió a registrar los derechos intelectuales de la creación de la Chilindrina, siendo que ella no había sido la creadora intelectual. Pues bien, el artículo 116, 117 y 117 bis menciona que el intérprete de un personaje no tiene derecho de adjudicarse los derechos de autor intelectuales del personaje, pero sí una remuneración y reconocimiento de los personajes. Sin embargo, la ley amparó a María Antonieta, dado que ella mostró las pruebas correspondientes para así poder adjudicarse los derechos de autor del personaje de la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves ganó la primera instancia del proceso que mantiene Roberto Gómez Bolaños sobre la reserva de derechos al uso exclusivo y explotación del personaje La Chilindrina. Según la resolución emitida por el Instituto Nacional de Derechos de Autor el 3 de febrero pasado,
La defensa de Gómez Bolaños no probó la supuesta mala fe ni la violación de contrato de que acusó a De las Nieves, quien luego de permanecer varios meses en Estados Unidos, retornó a México, donde en conferencia de prensa anunció su victoria y aclaró que aun cuando nunca prohibiría a Gómez Bolaños el uso de dicho personaje, sí pedirá se le solicite autorización por escrito para utilizar a la Chilindrina. Fuimos con María Antonieta a solicitarle que todo siguiera igual, nada más que pues devolviera lo que no era suyo, que devolviera el personaje a Roberto Gómez Bolaños. Obviamente se negó. Intentamos otro acercamiento, siguió negándose y es cuando entonces ejercemos acción legal. Gómez Bolaños ha sido muy particular. Que se cancele eso para que regrese el personaje a quien por derecho, es decir, le corresponde, que es a su autor. A pesar de que Villagrán demandó la autoría del personaje Kiko, fue Roberto quien la ganó. Lamentablemente, no fue lo mismo con el personaje de la Chilindrina, ya que al no violentar ningún derecho de autor, el Estado mexicano reconoció que la autoría del personaje pertenece a Roberto Gómez Bolaños, pero la licencia de autorización de uso exclusivo y recaracterización del personaje es solo de María Antonieta, según el artículo 190 de la Ley Federal de Derecho de Autor.